España no está en crisis, pero tampoco está bien. Si uno se fija únicamente en los titulares o en los datos más visibles, todo parece indicar que la situación es positiva. La economía crece, el empleo ha mejorado en los últimos años y el turismo bate récords constantemente. Sin embargo, esta imagen es incompleta, porque mientras todo parece funcionar en la superficie, por debajo se están acumulando una serie de problemas que no generan alarma inmediata, pero que llevan años desarrollándose. A diferencia de lo que ocurrió en 2008, esto no es una situación que estalle de un día para otro. No hay señales claras de colapso inmediato ni una sensación de emergencia. Y precisamente ahí reside el riesgo, porque cuando los problemas son graduales, el sistema puede seguir funcionando durante mucho tiempo, pero cada vez con más dificultad y con menos margen de error. En este punto, la cuestión deja de ser si la situación actual es buena o mala. El verdadero debate es si este modelo es sostenible a largo plazo o si, en realidad, está funcionando gracias a un equilibrio cada vez más frágil. Para entender por qué se habla de sostenibilidad, primero hay que mirar el punto de partida real. España no es un país en crisis, ni mucho menos. De hecho, si uno se fija en los datos más visibles, la imagen es bastante positiva. En los últimos años, la economía ha crecido por encima de la media europea en varios momentos. El empleo ha alcanzado cifras relativamente altas y sectores clave como el turismo están en máximos históricos. España recibe más de 80 millones de turistas al año, lo que la convierte en uno de los países más visitados del mundo, y este sector representa alrededor del 12% tanto del PIB como del empleo. Además, el país cuenta con infraestructuras desarrolladas, forma parte de la Unión Europea y mantiene una cierta estabilidad institucional en comparación con otras regiones del mundo. Todo esto contribuye a una sensación general de normalidad e incluso de progreso. Si uno se queda solo con esta imagen, es fácil pensar que el sistema funciona, pero el problema es que estos datos, aunque reales, no cuentan toda la historia. Cuando se analiza con más detalle de dónde viene este crecimiento y cómo se sostiene, empiezan a aparecer dudas importantes. Gran parte de la actividad económica depende de factores externos que España no controla, como el turismo o el contexto internacional. Además, una parte significativa del empleo está concentrada en sectores con menor estabilidad y menor valor añadido. A esto se suma que la productividad sigue siendo inferior a la de otras grandes economías europeas, lo que limita la capacidad de generar riqueza a largo plazo. Y, en paralelo, parte de la estabilidad reciente ha estado apoyada por condiciones externas favorables, como los bajos tipos de interés o el acceso a financiación dentro de la Unión Europea. En otras palabras, España ha conseguido crecer y estabilizarse, pero lo ha hecho sobre una base que no es tan sólida como parece a primera vista. Uno de los problemas más importantes del sistema español es el cambio demográfico. España es hoy uno de los países con menor natalidad del mundo desarrollado, con una media de alrededor de 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del nivel necesario para mantener la población, que se sitúa en un 2,1. Esto significa, en términos simples, que cada generación es más pequeña que la anterior. Al mismo tiempo, la esperanza de vida en España está entre las más altas del mundo, superando los 83 años. Esto, que en sí es un éxito, tiene una consecuencia directa. Cada vez hay más personas jubiladas, y durante más tiempo. El resultado es un desequilibrio progresivo entre quienes aportan al sistema y quienes dependen de él. Para entender la magnitud del problema, hay un dato clave. Hace unas décadas había aproximadamente 4 trabajadores por cada pensionista. Hoy esta cifra está más cerca de 2, y las proyecciones apuntan que podría bajar aún más en las próximas décadas. Esto no es solo una cuestión teórica. El sistema de pensiones español funciona principalmente mediante reparto. Los trabajadores actuales financian las pensiones actuales. No es un sistema basado en ahorro individual, sino en equilibrio constante, y cuando este equilibrio se rompe, aparecen los problemas. De hecho, el gasto en pensiones ya es uno de las mayores partidas de presupuesto público y sigue creciendo año tras año. A medida que la generación del baby boom se jubila, esta presión va a aumentar todavía más, lo que la obligará a tomar decisiones incómodas. O se aumentan los ingresos, principalmente vía impuestos, o se reducen las prestaciones, o se retrasa la edad de jubilación. Y aquí es donde el problema se vuelve más complejo. Aunque mañana aumentará la natalidad, tardarían más de 20 años en incorporarse esos nuevos trabajadores al sistema. Y depender únicamente de la inmigración tampoco es una solución automática, ya que requiere integración laboral y estabilidad a largo plazo. Más allá de la demografía, hay otro problema clave que afecta directamente a la sostenibilidad del sistema, el tipo de economía que tiene España. No se trata solo de cuánto crece el país, sino de cómo crece y de dónde viene este crecimiento. Como ya hemos visto, uno de los pilares fundamentales es el turismo, que representa alrededor del 12% del PIB. Esto convierte a España en una economía muy especializada en servicios, especialmente en aquellos vinculados al consumo y al ocio. El problema es que este tipo de sectores, aunque generan mucho empleo, suelen tener menos productividad y salarios más bajos que otros sectores como la industria o la tecnología. Esto se refleja claramente en los datos. España tiene un peso industrial menor que países como Alemania, donde la industria supera el 20% del PIB,
mientras que en España está bastante por debajo de esta cifra. Y esto es algo importante, ya que la industria y los sectores tecnológicos suelen generar empleo más estable, mejor pagado y menos dependiente de factores estacionales. Además, una parte importante del empleo en España está concentrado en sectores con alta temporalidad. Aunque ha habido reformas laborales, la economía sigue teniendo una base donde muchos trabajos dependen de campañas, temporadas o ciclos concretos. Por último, hay un factor menos visible pero igual de importante, la dificultad para escalar empresas. España tiene muchas pequeñas y medianas empresas, pero pocas grandes compañías capaces de competir a nivel global. Esto limita la capacidad de innovación y de crecimiento a largo plazo. En conjunto, el modelo económico español funciona, pero tiene límites claros. Es un modelo que puede crecer en épocas favorables, pero que sufre más cuando el contexto cambia, y eso lo convierte en un sistema menos resiliente de lo que parece a primera vista. Otro de los pilares que sostiene el sistema actual, pero que también genera más dudas a largo plazo, es la situación de las cuentas públicas. España lleva años funcionando con un nivel de gasto elevado que, en gran parte, se ha mantenido gracias al endeudamiento. Actualmente, la deuda pública supera el 100% del PIB, lo que significa que el país debe más de lo que produce en un año entero. Esto no es un caso aislado en Europa, pero sí coloca a España en una posición más vulnerable frente a cambios en el contexto económico. Durante mucho tiempo, este nivel de deuda no ha supuesto un problema inmediato debido a un factor clave, los tipos de intereses bajos. Mientras financiar esta deuda era barata, el sistema podía seguir funcionando sin grandes tensiones. Pero cuando los tipos suben, como ha ocurrido en los últimos años, el coste de mantener esta deuda también aumenta. Esto tiene implicaciones directas, ya que una parte cada vez mayor del presupuesto público se destina simplemente a pagar intereses, lo que reduce el margen para invertir en otras áreas como educación, sanidad o infraestructuras. Otro de los problemas más importantes y muchas veces menos visibles en los análisis generales es la fuga de talento. España forma cada año a miles de jóvenes cualificados, con estudios universitarios y preparación técnica, pero una parte significativa de ellos acaba desarrollando su carrera profesional fuera del país. No es solo una percepción, en los últimos años cientos de miles de españoles han emigrado, muchos de ellos jóvenes y con alta cualificación. Países como Alemania, Reino Unido o Países Bajos han absorbido buena parte de este talento, ofreciendo mejores salarios, mayor estabilidad laboral y más oportunidades de crecimiento profesional. El problema no es únicamente que la gente se vaya, sino el perfil de quienes se van. En muchos casos son personas en edad de trabajar, con formación y potencial productivo alto, es decir, exactamente el tipo de población que el país necesita para sostener su economía en el futuro. Esto genera un círculo complicado. El país invierte en educación y formación, pero no siempre es capaz de retener este talento, y al perderlo también pierde capacidad de innovación, de crecimiento y de generación de riqueza futura. A pesar de todos estos problemas, es importante entender que ninguno de ellos es imposible de abordar. España no está en una situación sin salida, pero sí en un momento en que las decisiones que se tomen van a marcar el rumbo de las próximas décadas. Uno de los cambios más urgentes tiene que ver con el sistema de pensiones. Mantener el modelo actual sin ajustes es cada vez más complicado, por lo que es probable que se necesiten reformas que combinen varias medidas, desde retrasar progresivamente la edad de jubilación hasta incentivar sistemas complementarios de ahorro. No es una cuestión ideológica, sino matemática. Otro punto clave es el modelo económico. España necesita reducir su dependencia de sectores de bajo valor añadido y apostar por áreas que generen más productividad, como la tecnología, la industria avanzada o la innovación. Esto no significa abandonar el turismo, sino equilibrarlo con otros motores económicos más estables y escalables. También es fundamental mejorar la productividad. Esto pasa por múltiples factores: educación, digitalización, tamaño de las empresas y eficiencia administrativa. La fuga de talento es otro frente crítico. Para retener y atraer profesionales cualificados no basta con formación. Es necesario ofrecer condiciones competitivas, salarios más altos, oportunidades de desarrollo y un entorno donde emprender o crecer profesionalmente sea viable. Por último, la gestión de las cuentas públicas también será determinante. No se trata únicamente de gastar menos, sino de gastar mejor, priorizando inversiones que generan crecimiento a largo plazo en lugar de soluciones a corto plazo. Ninguna de estas medidas por sí sola es suficiente, pero combinadas pueden cambiar la trayectoria del sistema. El problema no es que no haya soluciones, el problema es que muchas de ellas requieren decisiones difíciles y efectos que no son inmediatos. En el fondo, el problema no es que España esté al borde del colapso. El sistema sigue funcionando y en muchos aspectos lo hace bien, pero precisamente por eso es fácil ignorar lo que está pasando por debajo. España tiene fortalezas claras, pero también limitaciones que no desaparecen por sí solas. Y aquí está la clave. No se trata de cómo está hoy, sino de si este modelo puede sostenerse en el tiempo, porque el sistema no va a romperse mañana, pero tampoco está preparado para seguir igual durante décadas. Y por eso, la verdadera pregunta no es cómo está España hoy, sino si está preparada para lo que viene.